Dios le bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por un privilegio más que nos permite poder entrar hasta sus hogares con su programa televisivo, el deleite de ser uno en Cristo Jesús. Para mí es un gran honor, un gran privilegio poder estar con otra pareja más del área de matrimonio, mi hermano José Contreras. Dios le bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga, hermano Fernando, bendiciones. Y también nos encontramos con mi hermana Tere Contreras. Hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Para nosotros, mis amados, les compartíamos, es un privilegio que usted nos permita poder entrar. Damos gracias al Señor que nos permite este pequeño discipulado. En esta noche estaremos hablando la confesión que liberta. Creemos anticipadamente, amado hermano, de que muchas de las veces lo que detiene nuestra vida espiritual de ir en victoria es el hecho de no confesar y quedarnos realmente estancados, y eso lo vamos a comenzar a mirar conforme estemos entrando al tema. Pero primeramente me gustaría mandar un saludo cordial a mi hermano Rolando, a mi esposa y a la esposa de mi hermano Rolando y a toda el área de matrimonio que trabaja juntamente con nosotros, ¿no? Entonces, como les compartíamos, el tema de hoy es la confesión que liberta, y lo encontramos en Primera de Juan 1:9, y dice de esta manera: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. El acto de la confesión fue establecido por Dios para que el hombre o mujer tuviese libertad, vida abundante y sea limpio de toda su maldad. Cuando miramos qué es lo que significa confesar, confesar es manifestar hechos, ideas, sentimientos. Adán y Eva manifestaron esos tres detalles que le acabo de compartir: ideas, sentimientos y hechos, y Dios los justificó matando o cubriéndolos con pieles. Lo podemos mirar en Génesis 3:21. Dice la Biblia: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios tuvo misericordia. Cuando se confiesa algo que uno se quiere apartar de ello, no solamente está la confesión, sino el segundo paso es apartarse de lo que lo ha mantenido en esa circunstancia. Confesar también es abrir el corazón delante de Dios. Confesar es reconocer que la persona, que yo, soy el que tiene el problema. No es culpar a Dios, no es culpar a mi cónyuge, no es que otra tercera persona sea la del problema. Adán lo miró de esta manera y le dijo: Dios, la mujer que tú me diste. O sea, Adán, como dicen mis hermanos, le tiró la chibolita. Adán se lo dijo a Dios: la culpa es tuya, porque la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y el reconocer no es echarle la culpa a otro, sino el reconocer nuestros pecados es que nosotros mismos tenemos que llegar al punto de decir: soy yo. Contra ti yo he pecado. Como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Es reconocer que nosotros somos el problema. Pero hoy estaremos hablando no solamente de ello, amado hermano, sino que darle parte a mis hermanos que van a estar hablando acerca a quién se debe de ir para poder confesar algo, ¿no? Entonces, mi hermano José Contreras, amén. Amén, hermanos. Sí, dice: ¿a quién debo acudir para confesar el pecado, verdad? O a confesar algo. El apóstol Santiago es muy interesante, que dice que ha nacido nuevo, que ha ofendido a su hermano, que confiese su ofensa. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, ¿verdad? Y también vemos de que si no confesamos nuestros pecados, hay consecuencias en nuestras vidas, hay consecuencias que vienen a afectarnos. En el Antiguo Testamento, una figura que simboliza al cristiano es el pozo. El pozo tenía que mantenerse limpio para que fluyera el agua.
Amén. Y nosotros representamos ese pozo en el cual tenemos que mantenernos limpios, ¿no? Para que la palabra fluya, para que la revelación fluya. Un pozo sucio no puede ser usado. Eso quiere decir de que si yo me mantengo sucio, pues Dios nunca me va a usar. Al contrario, ¿verdad? Me va a rechazar, me va a ver con ojos de lejos. Un hombre que acumula sus pecados tapa su pozo y para ser limpiado debe confesarlos. Amén, hermano. Claro que sí. Génesis capítulo 26, 15 habla de los pozos. Dice, todos los pozos de los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre. Los filisteos los cegaron y llenándolos de tierra. Mire qué tremendo que llenaron de tierra esos pozos los filisteos. Eso quiere decir de que si no confesamos nuestros pecados, es nuestro pozo, que somos nosotros, somos llenados de tierra y ya no fluye el agua. Exacto. Entonces, como que nos quedamos estancados, como que empezamos a morir espiritualmente porque la palabra deja de fluir en nosotros. Claro, pues. Pero hay consecuencias, como le decía, ¿verdad? En el caso de la falta de confesión de David, si mi esposa puede ayudarnos con eso. Amén. Las consecuencias de la falta de confesión de David. El punto número 1 o A, el cristiano se mantiene cargado y lo podemos leer en Salmo 38:4. Dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. A veces el pecado es tan pesado que ya no podemos llevarlo con nosotros. Sentimos la necesidad de sacarlo, de decirle algo, pero algo nos detiene, ¿verdad? Puede ser miedo de confesarlo y el qué dirán también, ¿verdad? Así es, amén. El punto número B, no tiene gozo, anda enlutado, y lo podemos leer en Salmo 38:C. Dice, estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. La persona que está enlutada no tiene gozo. Amén. Anda Sí, triste, amén. se le nota en su cara ese luto, esa tristeza que llevan por dentro, ¿verdad? Y así se siente la persona que está muy cargada por el pecado. El punto número C dice, se debilita. Y lo podemos leer también en Salmo 38:8-16. Dice, estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Esa debilidad que sentimos a veces es porque llevamos esa carga por dentro y no queremos confesarla al Señor. Y el Señor es el único que puede quitar todas las cargas. Él dice, venid a mí todos los cargados y yo los haré descansar, Así es, amén. ¿verdad? Entonces a veces necesitamos sacar esa carga que llevamos por dentro, confesarla a nuestro Señor, porque Él es el único que puede quitar esa carga de nuestros hombros. Claro, y es curioso, mis amados hermanos, porque muchas de las veces en nuestros matrimonios, ¿no? Nos preguntamos, ¿podemos compartirle a nuestras esposas, lo digo en el lado personal como varón, ¿podemos compartirle a nuestras esposas aquellas cosas que nos afectan? Yo creo que sí. Tenemos que compartirlo, tenemos que hablarlo y que las esposas sean sabias en el momento de podernos escuchar y cubrirnos, de no que en el momento del pleito nos lo saquen en cara diciendo, mira, ¿sabes qué es lo que me compartiste aquel día? Eres así, y nos comienzan a tal vez como varones nos sentimos tipo defraudado. ¿Por qué? Porque a la persona que le confiamos de un momento tal vez de ministración, nos ministramos, nos abrimos con nuestras esposas, ellas tal vez pisotean esa pequeña confianza cuando no hay sabiduría. Por eso es importante y se pregunta uno, ¿tengo que contarle todo a mi esposa? Muchas de las veces hay personas que se preguntan, amado hermano, podríamos pensarlo de que como área de matrimonio no tiene que haber, así como Adán y Eva estaban desnudos en el Edén, ellos no se ocultaban nada del uno del otro. ¿Por qué? Porque ellos estaban abiertos uno para el otro. Lo que acontece hoy en día podría también dar un pequeño paréntesis de que si la persona, el varón, falló y tuvo a su esposa la engañó, por ejemplo, y tendría que al engañarle ir y confesárselo. Creemos, amado hermano, de que venga el ministro y pida consejo, porque de repente la esposa no está preparada para poder escuchar lo que usted le va a decir. Por eso la Biblia dice en Santiago 5:16, dice de esta manera,
confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos, porque la oración eficaz del justo es muy poderosa. Entonces, ¿a quién nos podemos acercar para poder pedir ayuda? La Biblia nos dice en Santiago 5:14, y si alguno está enfermo entre vosotros, no solamente una enfermedad de gripe, una enfermedad tal vez de colesterol, de diabetes, cualquiera que sea, sino almáticamente también, de heridas, de áreas que nos afectan, dice la Biblia, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si estuviese o si tuviese pecados, la Biblia dice, le serán perdonados. Por eso hoy en nuestra congregación hay personas llenas del Espíritu Santo que nuestro pastor ha delegado, varones llenos, mujeres llenas que están dispuestas a poderle dar un consejo conforme a su necesidad. Pero es necesario que usted se acerque y que pueda, a través de la confesión, el Señor poder darle la libertad que en su vida espiritual usted y yo necesitamos. Hermano José. Sí, amén, hermano. Otro de los puntos que podríamos ver también, ¿verdad?, es que no tiene revelación el que está cargado de pecado, no tiene una revelación. Dice el Salmo 38:10, dice, palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mire qué tremendo, porque dice que aún la luz de los ojos se ha ido de él. Eso quiere decir, hermano, de que nos volvemos ciegos espiritualmente. Ya no podemos ver mucho más allá de la luz natural, de la luz del sol, de la luz de una lámpara. Porque pero dice que las fuerzas lo abandonan. Las fuerzas, dice la palabra del Señor, de que el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, eso quiere decir de que el Señor también se empieza a alejar de nosotros a causa del pecado. Y qué tremendo, porque si nosotros, lo tremendo es de que si nosotros fallamos como cabezas de hogar, el Señor se empieza a alejar no solamente de nosotros, sino de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y no importa, nosotros estamos rogándole tal vez al Señor, ¿verdad? Y empieza a alejarse el Señor de todos, de toda la familia. Y es algo muy tremendo, porque nosotros debemos de guardarnos del pecado, debemos de guardarnos de cualquier cosa, para que el Señor siempre esté con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino que con nuestras generaciones, con nuestro matrimonio. El Señor, hay una enseñanza que a mí me llama mucho la atención, que se llama Jesús y el matrimonio, ¿verdad? Porque vemos cómo el tener a Jesús en medio nuestro ayuda a fortificar, a fortalecer el hogar. Y vemos que cuando Jesús está en el asunto, hermano, todo fluye para bien, todo se abren puertas, no hay puertas que puedan ser cerradas. Otro de los puntos es que dice que se le dan derechos al enemigo cuando nosotros fallamos y no confesamos ese pecado. Salmo 38:2 dice, los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de mí, de mi destrucción, y traman traición todo el día. Mire qué tremendo, cómo el enemigo empieza a actuar, a echarte más lazos, a atarte más cuando no confiesas el pecado. Ya no hay ni alabanza, ya no hay ni adoración en el cristiano, porque cuesta adorar a Dios cuando uno está en pecado, ¿verdad? Porque uno mismo personalmente ya no se siente limpio para cantarle al Señor, ya no se siente bien, ya no puede ni cerrar los ojos y alabar con libertad. Dice el Salmo 38:3, es más, yo como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Imagínense qué tremendo. Ya no fluye el Espíritu. Se contrista el Espíritu Santo cuando nosotros pecamos, cuando no confesamos ese pecado. Amén. Dice, no puede ser usado porque necesita limpieza. Una persona que no confiesa su pecado es por demás, no importa lo que digas, tal vez crees que está siendo usado por el Señor, pero no. A veces es humanamente, cosas humanas que te vienen a ti y crees que son del Señor, pero tenemos que aprender a vivir una vida limpia delante del Señor. Amén. Si puedes continuar con... Amén, claro que el sí. siguiente punto dice, no puede ser usado porque necesita limpieza. En Génesis 26:18 podemos mirarlo. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham,
porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. El necesitar la limpieza podemos ponerlo como en el matrimonio, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, el poder compartir, el poder confesar a veces las cosas que llevamos por dentro y a veces no sentimos esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Con nuestra pareja, porque a veces pensamos, me va a criticar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa libertad de hacerlo para poder sentirnos limpios, porque cuando nos quitamos esa carga de adentro, nos sentimos limpios, ¿verdad? También padece de enfermedades. Salmo 38:3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Amén. Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Es bien importante el poder tener esa libertad de poder confesar nuestros pecados, ir con nuestro Señor, que es el único Salvador, ¿verdad? Y tener esa confianza con nuestro esposo, nuestra esposa, de poder hablar libremente de las cosas que nos molestan por dentro, espiritualmente, ¿verdad? Claro que sí. Yo quería en un minuto entrar en un paréntesis, porque, amado hermano, realmente cuando todo el pueblo de Israel salió de Egipto, todo el pueblo de Israel fueron primicias para Dios. Todos los que salieron de Egipto fueron, diríamos de esta manera, cuando Dios le dice a los sacerdotes que todo, o a los sacerdotes les dice que todo primer fruto será apartado para Dios. Todo primer fruto será apartado para Dios. Y qué curioso es, yo no sé, amado hermano, si en las generaciones o tú fuiste el primero que reconociste al Señor. Yo no sé si fue tu papá y sea segunda generación, si fuiste tú el que el Señor te alcanzó y hoy tienes hijos y tus hijos han nacido en el Evangelio. Yo me encontré con un versículo que habla en mi corazón y me hace a mí entenderlo de una manera mayor. ¿Por qué? Porque es necesario. El enemigo está interesado en la destrucción de tu matrimonio, en la destrucción de tus hijos, está interesado en la destrucción de mi matrimonio, en la destrucción de mis hijos. Que no haya en ellos esperanza, que a través de la destrucción él pueda sentirse que ganó más personas, que muchos corazones quedaron quebrantados y por eso mismo se van apartando de las cosas de Dios. Porque cuando la Biblia dice que si agarran al pastor, las ovejas huyen. Pero cuando agarran a las ovejas, el pastor está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Amén. Entonces, si usted y yo somos el primer fruto, porque soy la primera generación que el Señor me alcanzó. Si yo entiendo de que soy el primer fruto de parte de Dios, Dios me dice aquí en la palabra, y lo miramos en Romanos 11, 16, y dice de esta manera, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, o sea, el primer fruto que está consagrado a Dios, también está la masa entera. O sea, si usted y yo entendemos de que somos fruto y que el Señor nos alcanzó en esta generación, que usted fue la primera generación, no se preocupe por el resto de la masa, porque si usted como padre y yo como padre damos testimonio y damos esa estatura en Dios, el Señor cuidará de la masa, de lo restante de la masa. Porque dice, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, o sea, nosotros los padres, también lo estará la masa entera. Y si la raíz de un árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Eso es una promesa que tenemos hoy nosotros como padres, entender de que si el Señor nos alcanzó a nosotros, hoy ese primer fruto, demos ese fruto para que el resto de la masa siga el ejemplo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Mi hermano estará hablando de los beneficios que trae el poder confesar pecados, hermano. Amén, hermano. Una confesión hecha de todo corazón agrada al Señor. Lo podemos leer en el Salmo 51:10. Dice Amén. David, ¿verdad? Dice que un corazón contrito y humillado al Señor no lo desprecia. Entonces, cuando nosotros venimos a arrepentirnos, cuando hay una confesión sincera delante del Señor, hay beneficios. Amén. Número uno, Dios nos limpia de toda maldad.
¿verdad? En el Salmo 32, versos 5 al 7 dice, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mire qué Amén, tremendo, gloria a Dios. porque aún David había entendido, ¿verdad? De que la confesión de pecados tendría también el perdón, que el Señor nos limpia de toda maldad. Y también tiene revelación y tiene dirección de Dios el confesar los pecados. Salmo 32, 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Mire qué tremendo. El Señor hablando a David, porque él había confesado su pecado, dice, te enseñaré el camino donde debes andar. O sea, hay revelación, hay una dirección de parte de Dios. Y qué bonito es que el Señor lleve nuestra casa, que el Señor lleve nuestro hogar, lleve nuestro matrimonio, que Él sea. Gloria Mire, qué tremendo. Dice Colosenses 3, 19, dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seas áspero con ellas. Y esa palabra como le dijera, me ha tocado, me ha motivado, hermano, cuando veo a mi esposa, a amarla y a no ser áspero con ella, ¿no? A veces se dan oportunidades de uno poder hasta gritar y todo, pero el Señor me ha mostrado en ese aspecto de que debo de amarla y no debo de ser áspero con ella. Al contrario, debo de hablarle con dulzura, debo de hablarle con mucho amor, ¿no? Y esa es la dirección que el Señor nos da en nuestro hogar. Y esa palabra yo la he querido tomar para mí. Yo te invito a ti que la tomes para ti también, varón, que estás viendo de Colosenses 3:19, que se vuelva una realidad en tu vida, que se vuelva un rema en tu vida, Amén. en cada uno, en cada matrimonio, porque dice Señor, de que amándolas así, dice que así como el Señor nos amó a nosotros, que entregó su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestras esposas, verdad? Y esa es la revelación, esa es la dirección que el Señor nos da. Alcanzamos misericordia. En Proverbios 28:3 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y qué hermoso es ver la misericordia de Dios en nuestra casa, hermano. Podemos testificar con mi esposa de que somos un matrimonio restaurado, podemos decirlo así, que cada día crecemos más en el Señor juntos, que cada día amamos al Señor juntos. Y no solamente eso, sino podemos también transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Que es lo hermoso. Y queremos ser un testimonio no solamente para que nos vea el hombre, sino que ser testimonio para que muchas parejas vean de que en Dios sí es posible, claro que y que para Él no hay nada imposible, claro que de que podemos caminar en el Señor. Mi esposa va a seguir hablando acerca de los beneficios que hay. Amén. Él tendrá reposo, y qué hermoso es que en un matrimonio haya ese reposo, ¿verdad? Estar los dos de acuerdo, de mutuo acuerdo, sin tener eso que los hace sentirse rechazado el uno al otro, ¿verdad? Así es, amén. Tenemos esa libertad. No se llevan cargas. Cuando en el matrimonio no se llevan esas cargas, es un alivio, es una felicidad. La persona le gusta estar con su esposo, con su esposa. No espera, o sea, el momento para decir, oh, mi esposo ya viene de trabajar o mi esposa ya va a llegar de trabajar. Se necesitan estar los dos unidos para sentir ese gozo, esa libertad y ya no llevar esas cargas que antes se llevaban, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, y es importante, hermano. Usted ahorita decía algo que realmente me habla a mi vida. Yo no estaría hoy aquí, porque el día miércoles caí un poco enfermo de garganta y de fiebre. Pero en estos 2 días mi esposa me ha dado medicina, hermano, de una manera increíble. Y hoy ella está malita. Y lo que usted decía, en el cuidado, en el no ser áspero, hoy me toca a mí tener que cuidar de ella, y lo digo con mucha libertad, ¿no? Entonces mi hermana va a seguir hablando de algunos puntos más. Solamente hice ese pequeño corte, porque si ahí hay algún varón que todavía sigue siendo áspero, es momento que cambiemos. Amén. Mi hermana. Amén. ¿Por qué no se practica la confesión? Muchas veces se conocen los beneficios y consecuencias de la confesión, pero no se realiza, Amén. ¿verdad? A veces lo sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿verdad? Mientras la persona no se dé cuenta, yo no lo hago, ¿verdad? No destapo ese
eso que me está haciendo mal. Las personas que no confiesan sus pecados tratan de ocultarlos, engañándose a sí mismos. Y en realidad quien vamos a engañar es a nosotros mismos. Así es, porque a amén. Dios no lo engañamos. No, Él Él nadie conoce se esconde, todo, ¿verdad? así es. Tal vez a nuestra pareja sí lo podemos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Así es. Las razones que detienen practicar una verdadera confesión, esas son el orgullo, y sí, muchos somos un poquito orgullosos, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor que nos quite eso. Así es. El altivo de corazón no confiesa sus pecados, se considera intachable, no tiene nada de qué avergonzarse, se considera superior aún a otras personas. La dureza de corazón también no nos ayuda. A veces tenemos un corazón muy duro que solo el Señor lo puede hacer un corazón de carne, ¿verdad? Así es, Y amén. entonces no oímos la voz del Espíritu, porque con un corazón de piedra, un corazón de duro, no vamos a oír al Espíritu Santo. Se siente bien en su condición pobre y alejada de Dios. Lo que es aún peor, se entregan a practicar toda suerte de impurezas. Todo eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, mis amados hermanos, nosotros hemos querido traer un pequeño discipulado y esperando en el Señor que realmente esto de lo que hemos compartido con mis hermanos Contreras y mi persona te pueda ser de bendición. ¿Por qué? Porque no solamente te lo hablamos para que ustedes nos oigan, sino nosotros somos los primeros que tenemos que vivirlo. O sea, somos los primeros que realmente queremos vivirlo en el hogar para que nuestros hijos puedan mirar de que no hay una vida allá afuera y otra vida aquí adentro. Entonces, es importante que nosotros podamos comenzar a practicar la confesión que liberta, la confesión que Dios quiere, que Él propuso de antemano de que vivamos en esa libertad. Israel, cuando salieron todos de Egipto, todos fueron bautizados, todos miraron la mano de Dios, todos miraron el poder, cómo Faraón y su ejército quedaron en la mar, pero no todos, ninguno de ellos tocó la tierra prometida. Entonces, hoy es importante de que nosotros hoy entendamos, para hacer como Noé, meter a nuestras familias, meter a nuestra esposa, a nuestros hijos, y porque eso es lo que el Señor hoy nos manda a hacer. No nos queremos ir del aire sin primeramente en estos segundos orar por tu matrimonio. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria, que tú puedas tocar cada matrimonio, que tu Espíritu Santo le dé sabiduría para que ellos puedan entender el momento adecuado, que puedan ellos compartir y confesar, Señor, mutuamente, entre cónyuges, que ellos puedan entender de buscar ayuda en lo que tú has propuesto y has predispuesto a través de ministros. En el nombre de Jesús.